Bienvenidos a un nuevo capítulo de Dilemas Morales de Dibujantes con una presentación normal. Soy Diego Toro, presentador de este programa, y me acompañan los clásicos de siempre, que son Alexis Vivallo, Gonzalo Alexis. Hola. ¿Cómo estáis? Bien, ¿y tú? Muy bien, que es ilustrador y ilustrador, como la otra vez. Sí. Y también nos acompaña el tío más querido de todos los niños, el mismísimo autor de cómic, tío Claudio. Hola, ¿qué tal, don Diego? Muchas gracias por esa presentación tan linda, estoy muy feliz de estar aquí. ¿Qué es normal? Que es una presentación normal, no imitando a otro tipo de presentadores de otras disciplinas. Sí, no. Y esas cosas raras. Ojo, que puedo entender la persona que hizo la crítica, así que... ¿Qué crítica? ¿De qué está hablando usted? No, es que hubo alguien que comentó que dio vergüenza ajena en la presentación anterior, entonces la razón por qué sí da vergüenza ajena. Pero pasamos ya a materia, no antes decirles muchas gracias por los comentarios, por los likes, por la buena recepción que estás teniendo a estos programas semanales, y comentarles que por favor avísenle a sus otros amigos que son colegas que está este estupendo programa. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, tío Claudio? Pero bueno, Me perdí totalmente. Sí, pues bueno, hay un montón de gente que está dándole like al podcast y está comentando y está suscribiéndose y el podcast va como bien. Ahora cada vez que subimos un podcast se suscriben más de 500 personas el primer día, bueno, ya no hay que hacer. Sí, pero siendo realista, ¿cuánto llevamos ahora? 206, 7. La última vez que miré era 206 o 7. De aquí al cielo. Sí, al cielo. De que a fin de año tenemos que llegar a los 5.000 mínimo. Habrá 5.000 personas a las que le interesen estos temas, es una weá tan de nicho, weón. Pero tú que estás escuchando este podcast y sabes que es un tema muy de nicho y a ti te gusta, por algo estás escuchando el podcast, yo sé que tienes amigos a los que les gusta este mismo tema y tú no le has comentado de este podcast, fíjate. Mal hecho. Sí, muy mal. Así que te vamos a pedir, por favor, desde el fondo de nuestro corazón, nunca le había hablado en primera persona a los amables auditores, bueno, que le digas Deben estar llorando a en un este amigo, momento. sí, o riéndose, pobre tipo, güey. Por favor, coméntele a un amigo, explíquele que hay un podcast, hay un podcast muy bueno donde se hablan temas muy serios, y además está este podcast que también es muy divertido de escuchar y que existe, y para que lo escuche la gente y se suscriba y toda esa clase de cosas, güey. Y estoy muy feliz con la acogida que están teniendo los podcasts, don Diego. Súper. Bueno, entremos en materia, porque además va a estar súper interesante, porque a raíz de un artículo que nos comentó nuestra querida colega Loredana. La Loredana, sí. Sí. Un saludo muy grande, la queremos mucho, una ilustradora muy grande de acá de la región. Su trabajo es increíble, péguenle una revisadita, vamos a dejar el Instagram de ella. Sí, no los comentaron en la cajita en la caja de información va a estar el Instagram de la Lore. Ella nos recomendó esta columna y vamos a hablar sobre la columna. Así que un saludo muy grande, Lore, porque además yo sé que ella escucha el podcast. Ah, Sí, sí. con mucho cariño, un saludo, un abrazo. Chuta, cuánto lo siento. ¿Por qué hacen eso, güey? Pero en fin. Sí. Bueno, eso, y vamos a destribar una columna que se publicó en Illustratiology. Lamentablemente buscamos el nombre del autor de la columna y no lo pillamos. Solo así sale que- como Jorge. pero también vamos a dejar el link de la columna en la caja de información para que usted la lea por usted mismo. Le damos una leída. Recomienda distintos campos laborales de la ilustración. Claro, el título lleva por 42 tipos de ilustraciones y salidas laborales. Para ilustradores. Para ilustradores, sí. Claro, no sé, hace algo por algunos lados la columna, pero nos va a servir de pie para conversar de este tema, ¿cachai? De que los ilustradores tenemos muchas salidas laborales, muchísimas, y generalmente nos centramos en las 3, 4, 5 que conocemos y nos olvidamos del resto. Claro, además que como programa siempre hemos enfocado sobre todo al cómic. Entonces en esta ocasión nos vamos a referir incluso con nosotros mismos como ilustradores. Exactamente. Y vamos a ampliar nuestras mentes. Claro, y bueno, y otro de los objetivos del programa siempre es hablar de formas alternativas de publicación o de trabajo, etcétera, para que toda la gente no se case siempre, sobre todo los cabros nuevos, no se casen con las 3 o 4 formas de publicar que existen, los 3 o 4 mercados que existen. Claro. Entonces, como que uno de los leitmotivs de este podcast es dar alternativas, ¿cachai? Alternativas de trabajo, porque a mí de repente me llega a doler la guata, me dice, es que justo mi estilo no encaja con el mercado norteamericano. Bueno, pues, no pregunté para allá, pues, weón. En Francia no me quieren publicar mis cómics. Es como ir a venderle zapatos a un zapatero, pues, weón, ¿cachai? Entonces hay que darle una vuelta a la weá y ofrecérselo a otra gente, pues, weón, ¿cachai? Ya partió retando a los radioescuchas. A los amables auditores, Radio escucha. Pero bueno, ahí vamos.
Vamos. Claro, perfecto. Entonces comenzamos con el primero, que es ilustración editorial. Bueno, me cae la menor duda que es la más conocida por todo el mundo, por la ilustración editorial. Básicamente, la vamos a explicar igual así rapidito, porque yo creo que todo el mundo la conoce, es hacer ilustraciones que acompañan textos que se publican en libros. Uno pide pega en editoriales, presenta la carpeta, según el tipo de editorial que sea o según el tipo de textos que sean, las ilustraciones tienden a variar un poquito, que son más científicas, más infantiles. Algunas veces también los autores piden un cierto ilustrador con ciertas características también. Claro. Y además se da mucho últimamente que está el ilustrador más como autor, como que el nombre del ilustrador y el estilo que tiene encaja justo con tal obra, ¿cachai? Y la obra se vende porque la ilustra tal tipo. Por ejemplo, si te vayas a comprar un libro de Conan ilustrado por Frank Frazetta, no es lo mismo que comprarte un libro de Conan con ilustraciones de Juan Pepe, ¿cachai? Cualquier nombre. ¿Me entendí? Estaba esperando mi nombre, que de Diego Toro. En ese caso, uno está esperando las ilustraciones de Frank Frazetta porque el tipo tiene un nombre como ilustrador de fantasía heroica, ¿cachai? Es como un libro ilustrado por Alberto Montt. Ponele, claro. Pero no sé, tú te dedicas a esto casi de tiempo completo. Bueno, Claro, o sea, aunque eso sí, permíteme hacer un pequeño paréntesis, que en esta lista, que son de 42 tipos, en realidad algunos se van a asemejar y en realidad vamos a pasar muy rápido por algunos porque estos 42 van a ser imposibles pasar por todo ello. Pero igual yo estuve leyendo la lista y hay hartos que chancletean. Por ejemplo, está ilustración editorial y un rato más va a aparecer ilustración infantil. De hecho, acá lo podemos unir los dos. Sí, claro. Básicamente, vamos Pero cerremos el concepto de esta primera... ¿Usted qué es el que más sabe de esto? Pucha, nada, la ilustración de libros infantiles básicamente es ilustrar cuentos, ¿cachai? Dar tu visión, la visión del autor o tu propia visión de repente, ¿cachai? Tiene harto campo la ilustración infantil, sobre todo en Chile. Claro. En Chile tiene un montón de campo. Pero te decir que en el mundo, ¿ah? Sí, pero a mí igual me sigue impresionando el mercado grande que tiene acá, ¿cachai? Además que es como un no me deja mercado sorprender. que resulta bastante clásico, ¿eh? En el fondo cuando tú... Tiene harta historia además. Claro, Acá. pero ponte tú, cuando tú estudias la carrera, lo que más supones que puedes hacer es postular a editoriales o cierta imprenta, ¿cómo decirlo imprenta? Sería Una revista, diario. Y de hecho acá en la nota comenta, normalmente los temas a tratar son asuntos de actualidad, política, economía, estilo de vida, viajes, salud y tecnología. Eso estamos en Viñetas de humor. en ilustración editorial. En la ilustración editorial. Ese era todo ese concepto. Perfecto. ¿Alguna cosa que agregar, Gonzalo Alexis? O sea, aparte de eso, igual en ilustración editorial tenemos la ilustración que es la ilustración para complementar notas, complementar noticias, ¿cachai? De repente hay gente que viaja dibujando, ¿cachai? Y en vez de sacar la foto... Son los diarios de viaje. Los De diarios hecho, de viaje. son muy populares ahora, Sí. se hacen libros. Sí, yo quería tocar otro, no sé si estará después en la nota más adelante, como aparte, pero la editorial como concepto es una opinión también. No solamente es la industria editorial, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, se puede hacer editorial en radio, por decir algo, ¿cachai? Que es dar tu opinión. Se llama la columna editorial, la columna del editor que publica, ¿cachai? Y en ese sentido, los blogs son una editorial, ¿cachai? Entonces, se usa mucho que los blogs grandes o los sitios web grandes también contraten ilustradores, ¿cachai? Y ahí hay un campo laboral bastante grande al que no sé si qué tanta gente le entra, porque tú te metías a leer cualquier blog o bueno, los blogs ya no están como de capa caída, pero te metías a leer cualquier web importante, ¿cachai? Y podías ofrecer tu pega como ilustrador a esa web. Y es tan fácil como mandar un mail y decir, oye, flaco, soy ilustrador, mira, mi pega capaz que encajaría bien con tu blog, con tu opinión, ¿cachai? Claro, que normalmente van acompañadas con una ilustración que encierra el concepto de lo que se trata la nota. Sí, claro. Así como también en revistas como El Sábado del Mercurio o las que aparecen también en La Tercera. Es que es la evolución de eso. Claro. ¿Cachai? Es la evolución de eso. Lo que pasa es que como internet funciona muy salvajemente, muchas veces los blogueros bajan una foto de Google Imágenes, ¿cachai? Y para adornar su nota. Y está súper bien. Pero hay blogueros que quieren algo mejor, y así como hay gente que paga una suscripción para tener música a toda raja para sus videos de YouTube, y hay otros que usan música gratuita, y por ejemplo nosotros tenemos un compositor dentro de nuestras filas. Le pagamos como Para Vico Internet se puede contratar a Don Diego Toro. No, pero en serio, como hay gente que hace esa pega, también hay blogueros que quieren... ¿Qué noche pasé, sabes? Cuando me pagaron ustedes, güey. ¿Qué noche? No alcanzó ni para el confort, güey. Déjeme cerrar la idea, güey.
Perdón. Bueno, y hay blogueros que contratan ilustradores, ¿cachai? Y uno les puede ofrecer una propuesta y argumentar de por qué su blog se vería mejor con ilustraciones que con fotos random sacadas de internet, weón. Perfecto. Todo eso es ilustración editorial. Ok, continuamos con el segundo punto, es ilustración de libros infantiles, que esto ya más o menos lo hemos hablado un poco. Perfecto, luego, número 3, ilustración de cómics, que algunos colegas creo que el concepto ilustración de cómics Les va a molestar. Sí. Va a falta armar una batalla. No, y espérense lo que viene después en el número 4. No, bueno, claramente una disciplina aparte, pero de esa disciplina hablamos en todos los podcasts. Sí. Joven. Yo creo que la pasamos por alto. O sea, si alguien que está escuchando este podcast realmente no entiende cómo vender su trabajo, que se dedica a hacer cómic, puede escuchar todos los otros podcasts que tenemos. Exacto. Luego, punto 4, novelas gráficas. Que es la misma. Que es la- weón. Bueno, pues hay gente que postula que no, como el santo patrono de este podcast, Gonzalo Martínez. Las novelas gráficas son un formato específico y yo encuentro toda la razón. Pero a la hora de dibujar es más o menos lo mismo, ¿no? Sí, y bueno, para que recordar esa lucha a Interminable fuego del nombre. en Ergo Comics entre Ferrada, X-Flin. Saludo a todos los muchachos. Entonces pasamos inmediatamente. Mira, ya llevamos 5 puntos. Bueno, hablando de campo laboral, el campo laboral que tienen los cómics y la novela gráfica es enorme, o sea, hemos hablado de más de 10 mercados distintos o otras tantas formas de publicar sin... O cómo afrontarlo también, Sí, que claro. puede ser o como autor o también Claro. puede ser como freelance. Es enorme, ¿cachai? Así que si estamos hablando de 43 formas de ganarse la vida como ilustrador, ahí súmele al tiro 10 más. Sí. Mínimo. Sí. Claro, dependiendo también el tipo de historia. Claro. Bien, 5, ilustración publicitaria. Bueno, esa se da en todas partes. Además, es otra que tiene harto campo laboral. Mucho. Y además es otra que casi que se explica sola. Pero a mí me gustaría agregar un par bueno, básicamente lo mismo que la ilustración editorial, pero con un fin publicitario, con el fin de vender un producto, se hace una ilustración para acompañar la publicidad. Pero a mí me gustaría darle otra vuelta a ese concepto, que es que muchas veces cuando en una agencia de publicidad se tienen que usar fotografías, no las usan porque las fotografías tienen ciertas complicaciones legales de usar, ¿cachai? Derechos de imagen o qué sé yo. Entonces prefieren usar ilustraciones para eso. Entonces hay otro campo extra Claro. o otro argumento de cómo venderse uno como ilustrador a la hora de ir a pedir Claro, pega de hecho- en una agencia publicitaria. De hecho, bueno, yo vi, no he hecho ilustración publicitaria en realidad, pero hay harta gente que hace trabajo en vector. Ya, En vectores, y muy hiperrealistas, ¿cachai? claro. Y la cosa es que hacen eso porque, bueno, hacen un set gigante de publicidad y para todo ocupan los mismos elementos, entonces lo agrandan, lo achican, ¿cachai? Y ahí hay mucha Claro, el pega. tema de la ilustración publicitaria está estas cuestiones técnicas de vamos a hacer una gigantografía, ¿cachai? Una Exacto. cuestión que mide 40 metros, un letrero de 40 metros, Claro. ¿cachai? Entonces hay que, como profesionales, que saber afrontar esa clase de weas. Pues, weón. ¿Incluirá acá dentro de la ilustración publicitaria el hacer storyboards? No, está después. Está como Está después. un ítem aparte. Y además es una cuestión bastante distinta de Ya, la pero cuestión- yo conozco muchas agencias que han pedido a colegas Sí. storyboards. Sí, Por eso no, lo no, decía. está bien. Claro. Sí, de Ya. hecho, yo hice storyboard. Ahora, sí, yo he escuchado que la ilustración publicitaria tiene su fama de ser caótico. Caótico los pagos. Tiene hartas malas famas aquí en Chile al menos, weón. Sí. Yo creo que los de diseño como que cachan más o menos cómo se mueve el mercado del... Claro. Que es un campo que tiene bastante pega, pero tenéis que tener un cierto aguante y una cierta tolerancia a que te manoqueen un Y poquito. otra wea que yo he escuchado es que ya no es tan bien pagada como era antes. Porque hubo una época en que era la tierra prometida la ilustración publicitaria, pues, weón, ¿cachai? De hecho, Ah, varios mira. dibujantes de cómics Sí. hicieron ilustración publicitaria justamente porque pagaban Que mejor. si en los 70 o en los 80 era grito y plata hacer ilustración publicitaria, pues, y ahora ya no es tanto. Yo, para serte franco, le he hecho el quite a la ilustración publicitaria todo lo que he podido, principalmente porque ahora huevean mucho con los cambios. Y como la ilustración digital es más fácil hacer cambios, yo soy más pegado con las weas tradicionales, sería un cacho para mí, no sería capaz de responder, pues, weón, ¿cachai? Y no sé si estoy dispuesto a bancarme que me hueven 10 veces para una misma ilustración, siendo que en realidad no es tanto más lo que pagan, ¿cachai? O sea, no sé si te pagan 200 lucas por una ilustración, ¿cachai? Sí, yo tuve una cierta experiencia con algunas historias que, bueno, esto se retrotrae a lo que es cómic, pero sí me tocó hacer tiras de Angry Birds y cosas así que son, ¿cómo decirlo? Títulos que tienen su ¿Su franquicia? franquicia, exacto. Y hasta no sé, cualquier persona que pasaba frente al computador y no le gustaba algo, tenía que cambiarlo. Yeah. Entonces teníais que tener una cierta tolerancia a poder trabajar con esto.
Sí, a cada rato me decían, oye, hay más pega, pero dormía mal, Claro. te podían llamar a las 4 de la mañana. ¿Cuál es el costo en realidad de hacer Sí. esa pega? Sí, entonces, no sé si está tan relacionado con ilustración publicitaria, pero sí creo que la experiencia puede quizás sea similar, y ahí recomiendo tener harta Bueno, paciencia y y harta otra fortaleza. cosa más que yo le sumaría, así como de malo, estamos no recomendando esto, es que en la ilustración publicitaria es muy difícil hacer una carrera de autor, pues, güey. O sea, tú siempre eres un empleado Exacto. o una herramienta que está al servicio del publicista, pues, güey. ¿Cachai? Bueno, necesita un dibujo de lo que sea, ahí está, hay que hacerlo. Yo creo, bueno, no sé si será lo más fácil, pero dentro de todo, si estáis empezando y queréis ganar plata, Es que igual se requiere Claro. un cierto nivel de calidad para estar ahí, pues, güey. bueno, sí, en realidad. Yo, para serte franco, no se lo recomiendo a nadie. Si usted se dedica a hacer ilustración publicitaria y le gusta, Sálgase de no, si le gusta, siga y síganlo haciendo, ¿cachai? Está súper bien. Pero alguien que está empezando y está buscando dónde ganarse la vida, yo realmente no le recomiendo la ilustración publicitaria, Juan, para nada. Claro, yo lo que te podría decir es A que no ser si que el tú papá sea el eres... dueño de una agencia de publicidad. o Que te va a algo pagar así. bien. Claro. No, pero si tú eres alguien que está buscando trabajo como dibujante y tú no entiendes netamente esto como trabajo, yo creo que te puede acomodar esa lógica. Claro. No. Perfecto, vamos al sexto punto, que es ilustración humorística o satírica. Son los chistes de prensa, lo que vulgarmente llamamos chistes de prensa. Claro, como dije anteriormente, está presentada en la mayoría de publicaciones y toca temas de todo tipo. Dice acá en el texto del reportaje. Bueno, esa es otra que tampoco hace falta explicar mucho porque todo el mundo ha abierto el diario y ha visto el chiste del diario, ¿cachai? Claro, Ahora sí, ya no se usa tanto el tema de chiste de prensa porque ahora es como opinión de prensa, ¿cachai? Ya no es humor gráfico, es opinión gráfica. Porque Claro. no necesariamente es gracioso. Hay muchas veces que aporta una opinión. claro, y un a veces punto de tiene como un vista. chiste como sutil, Claro. reflexivo. Y yo no sé si podemos incluir dentro de esto son las tiras de Alberto Montt o Yo creo que Consuelo sí. Casi Liniers. Herbie, Claro, yo creo que ese tipo de cosas. Bueno, de hecho, Alberto Bon y Liniers son tipos que no siempre son chistes, sino que hay muchas veces que son opiniones, tienen un punto de vista, etcétera. O que sé yo, Kino también es otro. Que hay mucha opinión en su trabajo. Bueno. A mí me gusta un montón, ¿no? Pero creo que para eso hay que tener Fontana un- Rosa. También, claro, También Fontana Rosa también hacía, es- sí. hay que tener un talento específico para esa weá, weón. Yo creo que no podría hacer esa weá. Yo doy por hecho que no es un tipo de... A ver, Pero tú hiciste. Yo hice. Perdón. No, sí, no, a ver, pero cuéntanos Gonzalo No, o Alexis sea, que fue una hiciste. experiencia corta en realidad, ¿cachai? Un diario de Nueva York, creo. Pero chiquitito. Ah, El New York Times. El New York Times. No, chiquitito, era como de algo de Times. de 2 cuadras. Alcanzaba 2 cuadras de hallarme. ¿Ya? No, pucha, me pidieron hacer que era chistes. Chistes, pero con personajes de allá de la política. ¿Pero te enviaron el guión? Me enviaban el guión y me enviaban las fotos de los locos que tenía que dibujar. Y para mí, por lo menos, personalmente fue espantoso, güey. Porque yo no estoy acostumbrado a Retrato. satirizar, caricatura. a caricatura, pues. Entonces me decían, no, pero mira, hazlo más gracioso. Después lo hacía más gracioso. No, mira, quítale aquí, ¿cachai? No, yo creo que uno se tiene que especializar en eso. Y además que yo no estoy relacionado con lo que pasa allá tampoco, ¿cachai? Claro, yo creo que para hacer una pega bien hecha tendría que estar viendo noticias Claro. todo el día. Claro, ¿cachai? o vivir allá, ¿cachai? Como... No, y tiene que haber un equilibrio. Esto yo alguna vez lo conversé en Aguacero, la última Aguacero con Nico, que le mando saludos. No creo que escuche el programa, pero bueno, hay que hacer corte. Que el tema del dibujo, el nivel del dibujo, porque básicamente yo le decía, claro, yo a lo mejor puedo hacer dibujos más elaborados, con sombra, perspectiva, lo que sea, pero el hecho de crear chistes todo el rato, no es una cosa que me nazca No, es que, hacerlo todos los días. claro, es otra, Es que otra disciplina. hay gente que está hecha para eso. Claro, y Está eso lo hecha para comentaba, y como está que tu todo el día- fortaleza va por otro lado. Claro, tú dibujas, pero la gracia de tu dibujo es que tú cuentes un chiste con... Claro. Mira, y hacerlo hay- todos los días es Hay algo... otra pata de esta misma pega que es que yo aquí en Chile no recuerdo haber visto, pero en Estados Unidos y en Argentina se usaba que existía la tira de prensa de aventura. Por ejemplo, en Estados Unidos se publicaba la tira de prensa de Spider-Man o de sí, Batman sí. o de Superman, ¿cachai? sí. Se publicó muchísimos años. O de Flash Gordon o de Paco Roger. Y que yo creo ¿cachai? que le alcanzó a ver algún diario acá en Chile. Y aquí en Chile yo no he visto nunca, pero en Argentina, creo que hasta el día de hoy, Horacio Altuna publica una tira, ¿cachai? Entonces, bueno, las de Horacio Altuna tienen un cierto humor, pero la tira de prensa de aventura también existe como disciplina. No sé qué tanto campo laboral tenga hoy en día. No sé si todavía podéis presentar un proyecto de
tira de prensa de aventura al diario y te van a decir pase. Claro, yo me acuerdo que, claro, no era tanto de aventura, pero me acuerdo de haber visto Laugh. Claro, pero Laugh igual eran chistes, po, Sí, weón. era como un tipo Garfield, una cosa así. Sí, pero eran O vikingos. ponte tuvo el gran Eduardo de la Barra que hacía estas tiras claro, pero eso de... es palomita y... No, pero el de los detectives, ¿cómo se llamaba? Piel de Jaiba. El Jaiba, que en el fondo era como resolver el misterio. Ya. Saludo al cielo a don Eduardo de la Barra, que era muy simpático Sí, el viejo. grosso. Sí, y claro, en estos últimos años también ha ocurrido el fenómeno de que se venden libros de este tipo de Recomendaciones humor. de tirar. Claro. Ha ocurrido mucho en estos últimos años. Pasemos al siguiente, que es 7, ilustración de fantasía o ciencia ficción, que yo creo que puede estar un poco relacionado con... Bueno, no sé si más adelante aparece videojuego. Como arte conceptual. Mira, yo Eso es todo. que es más como una temática más que un Sí. campo laboral. Porque De hecho, lo dice aquí. la fantasía y la ciencia ficción o qué sé yo, temáticas específicas como también podría ser western, por ejemplo, ¿cachai? Yo creo que tienen muchos campos laborales distintos. O sea, portadas de libros, lo que estábamos hablando antes, ¿cachai? Claro. Puede ser para cajas de juguetes, puede ser para videojuegos, para películas, para un montón de Cartas, cosas. juegos de cartas. Claro, cartas para videojuegos, para packaging se llaman, los empaques Packaging, de sí. cosas, ¿cachai? Entonces hay un montón de campo para eso y ahí sí uno sí puede hacer carrera como autor de ilustración, ¿cachai? Tener una propuesta como ilustrador. Estoy pensando en grandes ilustradores de la ciencia ficción que ahora no se me viene ningún nombre en la cabeza, pero me acuerdo de sus trabajos. Pero son muy grandes. Como el one que Sí. diseñó Star Wars, po, weón. Ya, que ya, diseñó sí. toda la estética de Star Wars. Ahora ¿cachai? se me olvida. Ah, si hay alguien en los comentarios nos va a decir, weón, fue tal, ¿cachai? Un tipo muy grosso, ¿cachai? Pero el que hacía los pósters. No, ese es Trevor Struzan. Él Ya. está especializado en hacer póster de película. Este otro es el que diseñó los conceptos para Star Wars. Ah, perfecto. De hecho, igual hizo cómics. Ah, qué bueno. hizo cómics. Bueno, estamos hablando de alguien, podríamos ponerle pausa y googlearlo, pero no lo vamos a hacer. De hecho, el cómic se parece mucho a Star Wars y está pintadito así como lo Bueno, pero hay tipos así como Fraceta, un grosso de la fantasía, de la ilustración fantástica, hay tipos así grosso de la ciencia ficción, ¿cachai? Claro, Sí, y pues, también podemos recurrir al todo el trabajo que hizo Giger, Moebius para la película de Jodorowsky. Ponele, claro, Giger y Moebius son grandes de la ciencia ficción, aunque uno a Moebius personalmente lo asocia más con las historietas. Pero... Claro. No, pero si uno ve, por ejemplo, el documental que hicieron de la película de Duna de Jodorowsky, Claro. puede hablar mucho de la aplicación de No, lo que pero es también- la ilustración. Sí, claro, también Moebius trabajó en El Quinto Elemento, Cierto. en Alien, en Blade Runner, ¿cachai? Trabajó un montón de Claro. lados. De hecho, yo creo que en la cantidad de ilustradores que yo he visto últimamente que salen y que hacen un trabajo muy parecido a esto, ya le tienen bastante reclaro como Sí. no están descubriendo un, Claro, ¿no? Y lo un otro es cofre de que oro con esto. lo otro es que tiende a ser una temática en donde el nivel del ilustrador, el nivel de calidad de su Eso es trabajo verdad. tiende a ser muy alto. Entonces, para entrar a competir, tenés que tener varios años de carrete. Mucha Y preparación. ya en esos años ya te diste cuenta cómo ganar plata, cómo buscar pega, cómo, etcétera. ¿Cachai? Un consejo que nosotros podamos darle no le va a servir de nada a un flaco con ese nivel. Pues, bueno. Si es la pega que te gusta, yo te aconsejo, antes de estar escuchando podcast huevones para ver cómo encontrar pega, te aconsejo aprender mucho. Teoría de iluminación, Sí. de color. Bueno, yo creo que puedo también nombrar a colegas chilenos que lo hacen muy bien, como son el chamán, Cristian Sí, González, muy bueno. como Javier Bamonde también. Javier Bamonde. El CAE, ¿cómo se llama? CAE Carlos algo. Carlos Eulefi. Ah, Carlos Eulefi, muy bueno. Muy bueno, bueno. Hace fantasía. Eric Guerrero, mi colega de Talca, que también es genial. Bueno, el Carlos Valenzuela, que también es Carlos muy Valenzuela, bueno. sí. weón. De acá de Temuco. weón. Entonces yo creo que si están interesados en este tipo de ilustración, pueden contactarlo a ellos. Sí, que más no, que yo nosotros. te insisto que la principal característica que yo le veo a esto es que el nivel de calidad del trabajo tiende a ser muy, muy alto. Sí. Muy alto. Entonces, entrar a competir hay que tener los quilates para competir. Pues, bueno, no hay que llegar a hacerla. Perfecto, vamos al octavo, que es ilustración científica, que a mí me resulta bastante interesante, totalmente desconocido, pero muy interesante, porque es un tipo de ilustración que es bastante necesario en ciertos libros. Y pasa piola. Y pasa muy piola. Claro. Como mercado pasa muy Pero piola. igual es bien profesional el mercado de la ilustración. Es que además hay que ser muy bueno. Claro, Porque sí. lo que estás ilustrando tiene que representar específicamente Claro. aquello que estás Claro, ilustrando. no, ¿cachai? no es como una representación de lo Claro. que es No, más no, un claro. trabajo de Sí, análisis. Yo si bien siento que tiene un tono artístico, tiene que tener una representación bastante estricta y real. Sí, muy Pero realista. tiene algo, tiene un toque... Bueno, hay algo con la luz y con la Claro. forma, esa clase de cosas, pero a lo que voy es que, por ejemplo, es mucho más fácil dibujar un hígado y unos riñones, ¿cachai? En una enciclopedia médica se hable sobre el riñón que sacar una foto de un riñón porque es asqueroso, ¿cachai?
Entonces el ilustrador de hígados y riñones tiene que saber cómo son los hígados y los riñones, porque no puede dibujar cualquier cosa. No, y además que en Exacto. y en ilustración científica no solo tienes la ilustración que es para medicina, ¿cachai? Tienes la ilustración botánica, Sí. tienes la ilustración Muchísimo, de animales, muchísimo, sí. y bueno, hay caleta de campo. Incluso hay ilustración científica que se basa en seres que ya no existen, como Claro. los paleontólogos, por ejemplo, Claro. los tipos que ilustran dinosaurios. James Gurney hace un Yo no sé poco si él eso lo hace ahí. desde el punto de vista científico. Sí, porque ¿Ah, sí? Ok. el museo le pide. Ok, le- entonces le pasa ilustración fósiles, científica. ¿cachai? Bueno, James Gurney es un grosso de los Sí, dinosaurios. sí, pues, sí. bueno. Bueno, pero es un campo que pasa muy piola, que uno no se lo plantea de primera, como que generalmente, bueno, al menos yo nunca me lo planteé de niño, No, yo que cuando tampoco. grande quiero ser ilustrador y dibujar columnas vertebrales, ¿cachai? No se me ocurre. Bueno, igual si quieren buscar de repente en ilustración botánica, acá en Chile está Geraldine McKinnon, ¿Ya? que es una ilustradora botánica, que pueden ver su pega en Instagram, súper piola la pega. Hay una chica que hace ilustración de fauna zoológica, ¿cómo se llama? Sí. Que se llama Javiera algo. Sí, estoy pensando la misma Javiera y se me va el... Creo que quedamos en Javiera. Constanzo. Oh, somos los- Constanzo. Constanzo, Javiera Sí. Constanzo. Ella Ella hace- se dibuja animalitos y cosas. No sé cómo se llama ese tipo de ilustración, pero. Bueno, además que estudió algo relacionado con esto y también, claro, se dedica como carrera de ilustración, perdón, a la ilustración científica. O quizá a la ilustración biológica, porque en un punto 9 era eso, de hecho. Pero ya nos pasamos de largo. Bueno, Sí, de hecho, adelantemos un poco. Mira, de hecho son el, los pun- 3 puntos. el punto 9 era ilustración biológica y el punto 10 ilustración médica, que creo que hablamos de los tres de una. convengamos que la medicina y la biología también son ciencias muy buenas, así que si la voy a hacer una ilustración científica. Pero mira, acá aparece, dentro de la ilustración biológica, aparecen unas cuantas categorías. La primera, ilustración médica. Segunda, ilustración botánica. Tercera, ilustración zoológica. Y la cuarta, paleoarte, que me imagino que tiene que ver con los Paleoarte. Es dinosaurios. lo que decía yo de los dinosaurios, que es como la más imaginativa de todas, porque aunque se cuenta con un cierto parámetro de lo que debe ser, igual hay harta especulación en el tema de los dinosaurios. Sí, O sea, pues, hasta hace poco creíamos que eran de una manera y ahora resulta que tienen plumas los hueones, ¿cachai? Más como gallinas que Son como gallinas gigantes, ya, y- Qué decepción. Qué decepción, weón. Yo me quedo con el tiranosaurio que tiraba Sí. fuego y volaba, po, weón. Ese era un dinosaurio, po, Y weón. comía cavernícolas. Sí, Sí, por supuesto, el dinosaurio que comía carne. Dios mío, qué fome en la realidad. Sí, Oye, acá en ilustración médica aparece lo siguiente. El ilustrador médico necesita tener un conocimiento avanzado en medicina, ciencia, arte, diseño, tecnología y otros campos relacionados. Chúpate esa. O sea, tenéis que estar muy preparado para hacer eso. Muy bueno. Bueno, el Daniel Bernal, a quien le mandamos un saludo muy grande, un ilustrador de acá de la región, se dedicó a hacer ilustración médica mucho tiempo. Ilustró un par de enciclopedias médicas. Ya. Y aquí incluso dice el cuidado de paciente o incluso la publicidad de estos sectores. Fíjate, o sea, tenéis como todo un contenido ahí que tú puedes abordar. Ilustración botánica, Ya la pasamos. que también ya creo que hemos tocado un poco de eso. Hay una colega de tal no me puedo acordar el nombre de ella ahora, en este momento, que la descubrí hace poco, que se dedica a la ilustración... Más allá del nombre de la colega que dices tú, expliquémosle a los amables auditores que en general estas ilustraciones se usan mucho para hacer enciclopedias. Entonces son como catálogos de plantas, y como es un trabajo, como una publicación científica al final del día, tiene que ser muy riguroso y exacto, Muy realista. ¿cachai? Porque el registro de la planta va acompañado de una ilustración. Entonces no es llegar y hacerlo. Bueno. Número 12, ilustración zoológica, que ya también Que hemos ya hablado un también poco de eso. Habrá que hacer lo siguiente. Mira punto 13, ilustración ornitológica. Es lo mismo pero de pajaritos. Po. Ah. La Ay. ornitología es la ciencia que estudia los pajaritos. O la disciplina, no sé si es una ciencia. Bueno. No tengo idea. Los ornitólogos son los que registran los pajaritos. Primera vez que escucho el nombre, para que vea el nivel cultural del presentador de este programa. Por favor. 14, ilustración marina. Es lo mismo pero con pescaditos, pobrecitos. 15, paleoarte. Y ya lo Los vi. dinosaurios. 16, ilustración técnica. Bueno, ahí entramos en otra disciplina completamente distinta. Yo me imagino que son los tipos que dibujan engranajes, herramientas y esa clase de cosas. Cuando te compráis un manual de una máquina que fabrica pistolas, ¿cachai? De estas máquinas de hierro gigantes que están en una fábrica gigante, esas weas tienen manuales de instrucciones y Mira, esa clase de cosas. Aquí cito textuales. La ilustración técnica trata de expresar conceptos técnicos de una forma visual y fácil de entender incluso por una audiencia no especializada. Claro, me imagino que además de estos manuales, este tipo de ilustración se ocupa antes de que la herramienta exista. Claro. Como para El plano, digamos.
Ponele como para hacer un plano o para hacer una presentación, para conseguir recursos o esa clase de cosas. O sea, si quería hacer un cohete, el cohete no existe, pues, weón. Pero tenéis que hacer una presentación para poder financiar la construcción de ese cohete. Y las ilustraciones son una herramienta súper útil para esta clase de weas. Y esta idea uno lo puede extrapolar a muchos otros campos, ¿cachai? Te podía olvidar de la ilustración técnica, se llama, ¿no? Sí. Pero el tema de acompañar un proyecto con ilustraciones para conseguir recursos para financiar ese proyecto es una herramienta de venta para nosotros los ilustradores, pues, bueno. Sí. Nosotros podemos vender nuestra pega para cualquier persona que tenga cualquier proyecto de cualquier tipo y explicarle, flaco, si queréis conseguir recursos, con ilustraciones tu proyecto se vende mejor. ¿Ustedes conocen algún colega que se dedica a esto? ¿Ilustración? No, bueno, yo no conozco a nadie, bueno. Sí, hay un campo que puede que sea interesante para... Yo me imagino que el conocimiento de ingeniería y esa clase de weas que uno tiene... seguramente. Oye, el Novanim no es ingeniero biomédico, weón. Ay, sí, pues ¿Sabes qué? No sé si ha hecho, la verdad. Y si me lo he comentado, se me fue. Sí, la verdad. Un saludo muy grande por Novanim, lo queremos mucho. Sí, que está ahí en Canadá, que lo esté pasando bien. Está en el país de Canadá, weón. Una falta de weón que va a pensar que está preso, weón. Se fue a estudiar a Canadá, güey. Sí, a perfeccionarse. Acá dice, hay muchos tipos de mercado en lo que es necesario este tipo de ilustración. Encontramos ilustraciones técnicas en manuales de usuario de electrodomésticos o cualquier otro objeto de consumo. Continuamos al siguiente, que es ilustración arqueológica, número 17. Porque yo me imagino que se usa de la misma manera que la paleontológica. No, bueno. ¿Sabes qué? Estaba leyendo esto y se usa más como la ilustración técnica, pero con cosas de archivos de arqueología. Jarrones, armas. Es lo mismo que la paleontología, pues, weón. En vez de dibujar un dinosaurio, dibujáis un jarrón o un arma o un castillo. Es más como. Yo creo que es más como la técnica, porque como que va desglosando. Ponele, es una especialidad también. Finalmente sí. Lo que hace es representar artículos que suponemos que existían. ¿Cachai? Aquí dice, se utiliza para interpretar y reconstruir objetos, edificios, aldeas, ciudades e incluso paisajes y terrenos de la manera más fidedigna posible. Bueno, todo el mundo ha visto la ilustración de cómo vivían los mayas o los aztecas o lo que sea. Claro. Continuamos con el número 18. Oye, capaz que alcanzamos a pasar los 42. Llevamos 30 y pocos minutos. Sí, yo creo que sí. Por último, después rellenamos con chistes. Sí. Con lo de... Ya. 18. Ilustración infográfica. Mira, esto puede ser interesante porque en este último tiempo, sobre todo con Pictoline, por ejemplo, claro. Con sitios muy parecidos, se ocupan estos tipos de infografías tipo cómic, por decirlo de alguna manera, que ocupan personajes con ciertas características. O sea, a ver, es de perogrullo decirlo, pero una imagen vende más que 1000 palabras y mientras más fácil podáis hacer llegar la información al receptor, obvio que tenéis que usar esas herramientas, ¿cachai? Entonces, las infografías son grito y plata. Pues si tú querías explicar lo que sea y lográis explicarlo de manera sencilla, y explicarlo de manera sencilla implica que tenga ilustraciones, ¿cachai? Claro, obvio que lo vaya a hacer, pues, bueno. No sé si pasa desde el mapa del metro de Santiago, absolutamente, por ejemplo, a que están estas páginas, estos videos en YouTube que te explican en 12 minutos la Primera Guerra Mundial con solamente un dibujito. Claro. O los videitos que te explican cómo ir a votar, ¿cachai? Claro. O los videos que le explica a los trabajadores de una empresa cómo hacer lo que sea del trabajo, ¿cachai? Cuando vaya, no sé, un día vais de voluntario a recoger basura y te pasan un videito de cómo usar la pala y la bolsa para recoger la basura, ¿cachai? Y todo eso tiene ilustraciones, o el folleto que te pasan es una infografía, es una ilustración con información. Básicamente una infografía es una ilustración con información, ¿cachai? Tiene diseño gráfico, claro. No sé yo, pero... Hay una cosa que a mí siempre me gusta comentar, que a veces si tú entregas esa información de manera escrita a alguien, primero que lo va a aburrir, sí. Y segundo es que lo va a entender en poco tiempo porque, mira, como ya me hice una idea simplemente viendo estas imágenes. Sí, es más fácil de transmitir la idea, porque por algo se usan las weas, ¿cachai? Ahora, el siguiente, continuamos, y el número 19 es ilustración de juicios, que yo no sé qué será esto. Que esta es la gente que ilustra... el que ilustraba Michael Jackson cuando estaba en el... Claro, es que los juicios, creo que no podéis sacar fotos, está prohibido. Claro, en Estados Unidos es así. Así que hay gente... Yo acá en Chile no sé cómo es la wea, weón. No, acá no. No sé si hay. Pero aquí incluso transmiten en vivo algunos juicios. Sí, yo siempre lo he visto como una wea muy gringa, esa wea de ir a dibujar a los juicios. Porque, y los tipos dibujan muy rápido. Muy rápido. Sí. Ahora, ¿por qué lo siguen ocupando? Es medio raro.
Es que yo Pero- creo que es por esa ley de que no podéis sacar fotos allá en... Pero en no los sé juicios. si hay una ley de no sacar fotos. Yo creo que es una costumbre que viene desde muy antigua nomás, Puede ¿cachai? ser, Era más puede fácil ser para un igual. flaco dibujar que un fotógrafo, que las cámaras demoraban 20 minutos. ¿sí? Si estos buenos tenían juicio en el siglo XVII también, ¿cachai? Cuando no existían las fotos. Mira, yo no sé. No sé si hay juicio. Sí. Mira, acá comentan, de hecho, en la nota, que no es la opción más segura si quieres una carrera estable, ya que cada vez son más enjuiciados estos ilustradores. No, eso es mentira, pero son más los jueces que permiten la entrada de cámara durante los juicios. Aún así, todavía se sigue echando de mano ilustradores para los casos de más exposición social, como los que involucran a personas famosas. Sí, yo creo que es más para usarlas como nota de prensa después, weón. Sí, yo no lo veo muy Como usado en de- explosión en estos tiempos, la verdad. Continuamos entonces con el siguiente, que es ilustración de sellos, ¿Sabes número qué? 20. Esto sí que yo no lo había pensado en la vida. Yo sí, porque además tiene otras variables como ilustrar billetes o parches. ¿Cachai? Las insignias de la policía, por ejemplo, que ahora está muy mal vista, pero nada, habla de otra cosa. Las insignias de los bomberos, ¿cachai? Ilustrar esa clase de cosas Sí. son pegas similares. Yo no sé qué tanto campo laboral hay, ¿cachai? Porque Mira, yo- el weón que dibujó los billetes y se quedó sin pegas y para 20 años, porque bueno, los billetes ya están hechos, ¿cachai? Claro. Yo no sé cómo funciona, pero yo, por ejemplo, yo tenía el papá de un compañero de curso que dibujaba para la moneda, los billetes. Ya. Bueno, ahora Bueno, los billetes se hacen en sí, Nueva sí. Zelanda. No me acuerdo dónde, pero. En Holanda, creo, bueno, no sé. algo así. Pero es que hubo una época en que la Casa de la Moneda de acá, por eso se llama la Casa de la Moneda, hacía billetes y monedas para muchos países. Puede ser casa que vaya china, por sí, ahí. sí. Sí. Entonces a lo mejor él tenía obviamente más trabajo porque no hacía solamente los billetes para Chile. Pues, weón. Claro, no creo que será por cada uno. Claro, uno por uno. Uno por uno. Era Sí. otro tipo de trabajo el que hizo usted. Sí. Ahora yo creo que podemos reconocer que en esta materia somos bastante ignorantes en qué campo o qué tan amplio está ese campo en este momento. Si no tengo idea de dónde se tiene que ir a pedir pega, y tampoco es una cuestión que me llame mucho la atención, para serte franco. Es bonito, sí. Sí. Es bastante Tengo bonito. una- Yo creo que Gabriel Rodríguez está apto para... Claro. Cada vez su viejo se parece Sí, más a se un parece más a un grado. Ay, el nivel de detalle. Es muy hermoso su trabajo. Sí. Bien, 21. Ilustración de mapas. ¿Mapas conceptuales? Mira, mapas, simplemente. Pero ¿qué pasa? Hay que ser cartógrafo, pues, weón. A ver, déjame leer. O sea, yo tengo entendido que los mapas en la actualidad se hacen con aviones que fotografían de forma automática el terreno y se hacen datos estadísticos. No hay un ilustrador que haga la Textual, weá. podría parecer que la ilustración de mapas no tiene mucho sentido hoy en día, con todos los análisis. Claro, pero por ejemplo acá aparece, además de poder adaptarse a la estética de la publicación, tratándose de revistas, periódicos, libros. Ah, ya, pero entonces, ya. Me imagino que a lo mejor Otro en tipo un de libro mapa. de turismo. Sí, claro. Bueno, aquí, Claro. aquí en el ejemplo hay dibujadas como unas casitas. Ya, pero es otra cosa, Sí. claro. Es como hacer el mapa de la comuna y poner los centros turísticos de la comuna, ¿cachai? Aquí Claro. está el Cerro Ñerol y acá hay un mercado Claro. que se quemó, pero había un mercado, ¿cachai? Acá, Pero lo está, están la, reconstruyendo. acá está la Y municipalidad. acá está el mall y acá está el otro mall. Claro, las atracciones turísticas puros moles, weón. Dice este muco. Farmacia, Sí. farmacia. Ah, ya, pero esa es otra cosa, claro. Claro, ahí donde tenéis que buscar pega. No, Me imagino básicamente, es que la básicamente agencia- es ilustración editorial igual. ¿cachai? Mm. Es ilustración editorial más especificado nomás, pero eso es ilustración editorial. Ok, 22. Ilustración arquitectónica. Ahí me pillaste, porque me imagino que eso lo hacen los arquitectos, no los ilustradores. Sí, Yo intuyo lo mismo, además por la ilustración que aparece acompañada. Que básicamente... Perdón, dale, Sí, dale. no, adelante. No, te iba a decir que es lo que hacen los arquitectos para vender un proyecto. Mm. ¿Cachai? Cuando arman un proyecto de un edificio, por decir algo, hacen una ilustración de cómo sería el edificio terminado. Claro. ¿Cachai? Pero esa no es pega de un ilustrador, es pega de un arquitecto. Por ejemplo, igual yo he visto los arquitectos que todavía, algunos, solamente algunos, ilustran cómo va a estar el edificio Sí, sí, terminado, pero sí. la mayoría de los arquitectos dibujan muy bien, ¿cachai? Claro, Así claro. lo hacen ellos mismos. Claro. Pero Además que no me veo a un arquitecto contratando a un ilustrador para que haga esa pega, Además, ¿cachai? No pues, tiene ¿cachai? sentido. Y ahora con las tecnologías del 3D y todo lo hacen en Además, SketchUp claro. y es mucho más realista. Y podéis presentar una maqueta 3D en vez de Claro, presentar una y la ilustración. podéis recorrer, ¿cachai? Entonces ya no tiene mucho sentido en realidad. Bueno, acá aparece, incluye trabajos relacionados con arquitectura, diseño de interiores, diseño de eventos, diseño de paisajes, diseño urbano y diseño sostenible. Mira, y luego aparece, buscan ilustradores que sean capaces de desarrollar ilustraciones, diagramas, modelos y presentaciones para este tipo de proyectos. No, me sigue sonando pega más para arquitecto que para ilustrador. Sí, la verdad es que sí. 23. Ilustración automovilística. Bueno, es lo mismo, la ilustración automovilística es los tipos que diseñan los autos.
¿cachai? Que hoy en día debe ser una pega súper específica. Yo me imagino que vaya a una universidad a estudiar diseño de automóviles, Claro, a Italia, sí. Claro, una wea así, weón. Sí, O a Hong Kong, ¿cachai? Hay una serie de documental que está en Netflix que se llama Abstract, que aparece uno de estos capítulos, un diseñador de autos que, claro, el tipo se dibuja un auto increíble. Y después No, sí, yo también he visto a estos tipos hacer esa pega y además las ilustraciones de los tipos que diseñaban autos en los años 60, por ejemplo, son obras de arte, pues, weón, están en Sí. cuadro y las venden. No, precioso. Que sea el weón que diseñó el Porsche, lo que sea, ¿cachai? Ese cuadro, ese diseño es una weá que vale mucha plata hoy, ¿cachai? No, y además, el tipo que aparece en el documental, que ya en verdad lo vi hace 2 años atrás, entonces no recuerdo mucho la formación, pero sí te exige una cierta formación Claro, rígida. Además que tenéis que tener conocimiento, yo me imagino que de aerodinámica. Sí, po. Sí, no, porque de hecho... Y de automotriz, pues, Claro, weón. sí, Porque de hecho Yo el tipo tenía que hacer cambios en base a las pruebas que iban haciendo con los prototipos. Claro, yo te insisto que esa pega, igual que la de arquitectura, es una pega que es específica para el tipo Sí. que trabaja en eso y no es una pega para un ilustrador que se pueda capacitar para hacer eso. ¿Cachai? Como son todas las otras. Que yo, para hacer ilustración en paleontología, igual O sea, como ilustrador te podís claro, capacitar o sea, para prestarle servicio a un paleontólogo. ¿Cachai? Claro, o sea, yo creo que igual, porque tiene que existir una universidad que te enseñe A diseñar autos. a diseñar autos, Obvio ¿cachai? que sí. Así que yo creo que sí te podéis capacitar, pero es una capacitación muy específica como para Pero eso. es que es al revés, pues, weón. Tú dibujáis los diseños de los automóviles porque eres diseñador de automóviles. Po. No porque seas ilustrador que fue a estudiar diseño de automóviles. ¿Cachai? Sí. Claro, Claro, de sí, hecho sí. yo intuyo que va por eso lo que usted comenta, sí. tío Claudio, que Claro. que Por fue eso al digo que revés. es como lo mismo de un arquitecto, Ahora, ¿cachai? dentro del artículo te lo dan a entender más como al revés. Y acá aparece, este tipo de ilustraciones se ocupa en campañas publicitarias, material de promoción, exhibiciones, folletos de información, revistas y pero otro tipo es de que- medios impresos pero y es que digitales. En ese caso es ilustración publicitaria y es lo que hablábamos al principio, que por ahí, para algunas cuestiones técnicas, es más fácil hacer una ilustración de lo que vaya a publicitar que sacarle una foto, ¿cachai? Claro. Me imagino que en este caso, como el auto todavía ni siquiera existe, es una cuestión muy técnica de que es más fácil ilustrarlo, ¿cachai? Es muy probable. Claro, pero pasa a ser ilustración publicitaria nomás. Bien. El 24. Creación de vectores personalizados e imágenes de stock. Es lo que acabamos de decir. Es lo que acabamos de decir. Gonzalo lo explicó muy bien cuando hablábamos de ilustración publicitaria. De que es una... Por ejemplo, si hay a vender tazones, hace una ilustración del tazón y esa imagen, como está hecha en vectores, la podéis imprimir de 40 metros de alto, la podéis poner en una polera, la podéis poner en un sitio web y la imagen va a trabajar igual. Bueno. O un Como banco que- de imágenes, digamos, como Sí. acá habla del imágenes en stock, poner ese tazón, la ilustración del tazón en venta en Claro, en los bancos de stock, imágenes claro. que contratan o que compran los publicistas Claro. o los editores para tener Ahora stock de yo imágenes. no sé, nunca jamás en la vida he conocido a alguien que haya hecho eso. Yo hice algo muy parecido cuando hacía videojuegos, que en el fondo tenías que crear el objeto de, qué sé yo, el menú, la piñita, Tiene un nombre esa pega, el pero no- coquito. no lo recuerdo, Y bien, continuamos con el número 25, que es tatuador. Creo que muchas explicaciones no hay que dar tampoco. Ah, tío Claudio se dedicó a... Puta, ¿A tatuar? Sí. Básicamente yo lo que le veo es que es otra pega, ¿cachai? No es ilustrar, es otra cosa. Pero, ¿y los diseños de los tatuajes? Ahí sí, hacer los diseños de los tatuajes sí sería una pega más cercana a la ilustración, po, weón. Pero traspasar ese diseño a la piel del cliente es otra cosa. Es una pega de ¿Y usted específica. tatuó, tío? Yo hacía tatuaje, pero de joven, en una época en que los tatuajes eran muy artesanales, muy incipientes. ¿no? Ah. Tampoco es una cuestión que hoy en día me llame mucho la atención. Lo que sí encuentro que el nivel del tatuaje a nivel nacional ahora ha subido, pero increíblemente, ¿no? Unos tatuadores increíbles, incluso acá en Temuco hay una agencia de tatuaje gigante. Ya, 26, sí, eso bórralo también. 26, ilustración histórica. Pam, pam, pam. Bueno, yo encuentro que es más o menos lo mismo que la ilustración científica, paleontológica y de toda la wea. Como es que todo acá en un... Claro, más o menos lo mismo. Po. Trabajáis con un historiador que hace la pega más específica y el ilustrador lo que hace es representar ese estudio. Claro, el historiador daría la parte de investigación. obvio. Claro. Y le entrega esa información luego al ilustrador. Claro, y sirve para ilustrar enciclopedias, libros Claro. o trabajos de historia, ¿cachai? Paper y esa clase de museos, cosas. exhibiciones, bla. Claro, acá la ilustración histórica se dedica a hacer reconstrucciones de edificios históricos, interiores, objetos o acontecimientos importantes. Igual, es que igual
lista esta, ¿cómo se llama esta columna? 42 tipos de ilustración. No, está bien, pero lo que estamos analizando es una columna, ¿no? Una columna de opinión. Encuentro que está un poco ambigua la lista porque a veces se refiere a temáticas y a veces se refiere a campos laborales, ¿cachai? Y como que está todo un poco mezclado. Yo tiendo a pensarlo más en cómo buscar pega, ¿cachai? Claro, porque ponte tú, la ilustración histórica puede ir dentro de ilustración editorial. O arqueológica, ¿cachai? Es que, claro, necesitáis un cierto nivel de especificación para hacerlo. Pero la ilustración histórica tampoco nos hagamos los hueones de que uno va a poder ser especialista en ilustración histórica a secas. Va a ser especialista en ilustración histórica de cierto periodo histórico y de cierto lugar del mundo, ¿cachai? Porque dibujar escenas del siglo XV de China no es lo mismo que dibujar escenas de, no sé, por la prehistoria americana, ¿cachai? Va a ser muy distinto. Entonces tú no podías estar especializado en todas las culturas del mundo, de todas las, ¿cachai? Es imposible. Entonces ese grado de especialización es un poco superfluo, un poco ambiguo o ilusorio, pues, bueno. Yo creo que, no sé. No se dedica a eso. No sé, sí, a mí me gusta, es que a mí me gusta la ilustración histórica, pues, bueno. No lo hago de forma profesional, yo lo que hago es aplicar en mis cómics el conocimiento de historia, que son cómics históricos, ¿cachai? Que tienen un cierto rigor de conocimiento histórico. Y ahí usted recurre a ilustración histórica para... Claro. Perfecto. Pero estaba haciendo un comentario sobre la columna, que encuentro que hace agua por ciertos lados, bueno, pero igual léanla, qué sé yo. Igual nos da pie para poder conversar de distintos campos laborales. Que sí, había cosas como que de verdad yo nunca lo había pensado, como habían otros como que ilustración para juicio. Como bueno, nadie se va a dedicar a esa wea. Yo creo que nadie. Creo que es más rentable hacer caricaturas en la plaza, ¿cachai? Sí, que es otro tipo de rentable, es otro tipo de ilustración y es súper rentable y no está en la lista, ¿cachai? Y ahora voy a empezar a criticar la columna todo el rato, no estoy satisfecho con la wea. Ya, pero sigamos. Continuamos con el número 27, que es ilustración y arte militar. Es la misma wea que la ilustración histórica, wea. Claro, la ilustración militar podía ser considerada como un subgénero de la ilustración histórica. Incluye la representación de armas bélicas, equipo de guerra como armas, armaduras, uniformes o tu mamá. Sí, representación de batallas también, pero es la misma wea. Igual sé que hay un mercado de arte militar específico, sí, eso sí, bien eso grande. Sí. Pero cae en la misma categoría de lo que estábamos hablando. Perfecto. 28, que esto nos estábamos acordando de los ilustradores que aparecían en las plazas. Yeah. Bueno, retratista, que era un clásico ese. Yo encuentro que ser retratista es una de las weas que tiene más campo laboral, weón, porque tus clientes potenciales son todo el mundo. Sí. ¿Cachai? Cuando uno hace, no sé, ilustración histórica, tus clientes potenciales son o historiadores, o museos, o el típico tipo rayado con un cierto periodo. Claro. Pero el retrato, bueno, a todo el mundo le gusta la weá del retrato, ¿cachai? Regalarle un retrato a la mamá, o a la señora, o al hijo, o a quien sea, ¿cachai? Es una pega. Cuando tú decís que así dibujo, lo primero que te preguntan es si así retrato. Sí. El tiro es como la segunda pregunta, así como, ¿a qué te dedicáis? Soy dibujante. ¿Y así retrato? Porque quiero que me hagáis uno, ¿cachai? Como, bueno, antes de que... Y esperan que uno los deje súper solemne. Claro. Yo le digo una cantidad de dibujos a mucha gente como, ¿cuándo me voy a dibujar? No, yo tenga tiempo. los cobro muy caro. Entonces la tercera pregunta es, ¿los dibujáis con oro las weas, weón? Un clásico también. No, pero los retratos creo que es una salida laboral gigante, porque en el peor de los casos, weón, te paráis en la plaza a hacer retratos, ¿cachai? Sí, es verdad. Y así es plata, weón. Sí, es verdad. Si eres bueno, si es que esa es la otra wea, pues hay que ser bueno. Si ninguna de estas weas funciona por sí sola, ¿cachai? No, y requiere una especialización. Sí, es difícil hacer retratos y hacerlos bien. La wea es que... Y no a todo el mundo le gusta. A mí me carga que me pidan hacer retratos, por ejemplo. No Soy capaz, pero me aburre, la verdad. No le cuesta nada Tiene atractivo. que hacer retratos de actrices porno, y además que ¿usted hace eso? Sí, es súper divertido hacer retratos de actrices porno. Pero ya. es especial. 29. Ilustración deportiva. Y aquí, mira, incluso la persona que armó el artículo dice: yo mismo me he sorprendido cuando he descubierto que hay una especialidad dentro de la ilustración que se enfoca en lo relacionado con el deporte. Desde logotipos, atletas en movimiento, hay toda una variedad de motivos con los que trabajar. Sí, pero insisto en que de nuevo eso es ilustración editorial nomás, pues, weón, ¿cachai? O publicitaria, yo encontré. O publicitaria también. Todo porque si habla de logotipos estamos hablando de diseños. Claro, de lo que hablamos delante de las estampillas, claro. ¿cachai? No, pero yo he visto muchas ilustraciones de, por ejemplo, de ciclistas o de boxeadores que se usan en revistas especializadas, o en sitios como web cuando ponen las notas, claro. La ilustración. Claro, pero es lo mismo que hablábamos delante de ilustración editorial, que el campo editorial es muy amplio, no solamente son los libros, ¿cachai? Perfecto, que también se puede ocupar tanto en el reportaje de los diarios que claro, dibujito de alguien. Bien.
Bien, continuamos con el número 30, diseño de productos. Ahí me pillaste. No sé cómo entra un ilustrador ahí. Porque existe la carrera de diseño de productos. Pues, bueno. Claro, pues. ¿Ese es el diseñador industrial o no? Sí, acá por lo menos sí. Ya, porque acá aparece, dependiendo del tipo de producto y de su complejidad, necesitarán mayor o menor conocimiento técnico. Habrá aquí que diferenciar el diseño de producto del diseño industrial. No hemos equivocado. Ambos poseen una parte técnica en el que el ilustrador debe conocer la función y los entresijos del producto, pero multitud de empresas buscan diseñadores capaces de crear productos de una buena estética y que no necesitan demasiados conocimientos técnicos. Bien, ahí yo creo que tiene que ver algo con un tema industrial que en realidad yo creo que ninguno de nosotros se nos ha ocurrido, claro. Ninguno conoce a algún colega que se dedica a eso. O sea, yo tengo un amigo que es diseñador industrial, pues, bueno, que diseña... ¿Quién es? Carlos Pérez, un saludo muy grande. Él diseñó zapatos y cosas por el estilo. Muebles y esa clase de cosas. Pero no sé, pega como ilustrador la lleva por el costado de eso, no se dedica a eso. Claro. Es más como lo que hablamos de los automóviles y todo eso, como del diseño de... Sí, como que caen en la otra categoría. Sí, y además yo tengo la duda si la empresa acá en Chile ocupan ese tipo de ilustración. Yo no sé si están buscando constantemente... No, bueno, pero ya hemos hablado un montón de veces que no hay que cerrarse con el campo laboral que hay en Chile. O sea, uno como ilustrador puede trabajar por cualquier parte del mundo, ¿cachai? Entonces, no, lo digo más que nada por el desconocimiento que podemos tener sobre este rubro tan específico. Lo que sé es que me quedé pensando en una web de la ilustración deportiva que decíamos delante, que se usa mucho ahí. Existen en otros países, que en Chile ya no se usan, las revistas especializadas por rubros, ponele los fanáticos de la caza y la pesca, ¿cachai? Están suscritos a una revista que habla de caza y de pesca. Y ahí les llega por suscripción esa revista, y esa revista necesita ilustraciones y qué sé yo, ¿cachai? Como el concepto de revista en kiosco ya no existe, pero estos nichos súper específicos muchas veces están afiliados a clubes y esa clase de cosas que son... Mecánica popular. Ponele, pero la Mecánica Popular es una revista que sí se vendía en kiosco. Esto que digo yo es como un club de fanáticos de lo que sea, tienen su propia producción de una revista y se la distribuyen a los socios de ese club, ¿cachai? Entonces se usa en otros países, que en Chile yo no sé que se use esa weá, pero hay muchos países que la tienen y esas weas necesitan ilustradores. Entonces, por ejemplo, si hay ciclistas, van a hacer ilustraciones de ciclistas, ¿cachai? Claro. Entonces hay un campo también bastante grande ahí, weón. Perfecto. De hecho, para serte franco, en este momento estoy medio molesto con la columna. Quiero que la terminemos rápido y empezar a hablar de los campos que yo le veo salida, weón. Porque está medio weón. De los campos, ya que estamos acá. Está medio weón. La columna, weón. Como todas las weas son lo mismo, weón. Estoy como enojado, Claudio. Sí, ilustración culinaria, pero ahí igual esa sí es buena. No, esa está buena. Sí, esa está buena, sí, porque tiene un campo laboral distinto que el de vender el plato de comida, pues, weón. Es como para los menús de los restaurantes o para los afiches de los restaurantes o esa clase de cosas, pues, weón. Ahora, ¿qué tanta salida laboral tenga esa weá? Claro, porque igual la hora ponen la foto, ¿no? No, pero la ilustración es más rica. La ilustración es más sabrosa, weón. Yo recuerdo un colega que es de Santiago, que no puedo recordar en este momento su nombre. Oye, es el podcast, weón, de recordar colegas y no acordarnos de los nombres, weón. No, que hace rato que no hablo con él, pero él, es por ejemplo... de él, entonces, que no te acordís, weón. No, pero ponte tú que el tipo hacía ilustraciones de dulce. Yeah. O estas típicas ilustraciones que iban en el envase. Ajá. Y él lo hacía, y eran casi realistas. Claro, pero es lo que hemos hablado. Claro, y de hecho, pero a veces se especializaban en que fueran, claro, sobre todo como postre o dulce. Y uno lo veía genial, muy realista, y como que tenía un colega que también se especializaba en eso y le hacía unas críticas, no, fíjate que el azúcar, y era como guapo, no sé si se ve igual. Entonces, claro, pero a la larga es lo mismo que decía Gonzalo delante, pues, weón, ¿cachai? Es representar una weá. Ahora, él trabajaba básicamente con una agencia brasileña de publicidad. Ya. Era ilustración publicitaria, sí. Pero claro, una especialidad en... Y te insisto en que está haciendo agua la columna por todos lados porque está repitiendo la misma weá, ¿cachai? Es el mismo campo laboral, pero con una temática distinta, hermano. Una especificidad muy, muy puntillosa, ¿cachai? Bueno, el siguiente yo creo que está interesante, ¿no? ¿Cuál? Diseño de moda. Diseño de moda, sí. Y ese yo creo que es un campo laboral completamente distinto. Yo me atrevería a decir que algo así como el del tatuaje. Sí, porque es que las diseñadoras de moda también dibujen para facilitarse el trabajo a sí mismas, porque pensar una idea y plasmarla en dibujo es más fácil que pensarla de forma abstracta.
no quiere decir que los ilustradores podamos dedicarnos Claro, a diseñar moda. Además Sí. si te fijáis, podéis buscar en internet los dibujos de moda, ¿cachai? Y de repente las figuras son como súper abstractas. Sí, sí. Pero la ropa, Sí. ¿cachai? De repente hasta utilizan las telas verdad. que van a usar para No, sí, representar no le estoy quitando mérito a todas las diseñadoras de moda, me parece que su trabajo es increíble. Si a lo que voy es que es otra disciplina, Claro. ¿cachai? Es otro trabajo que para ser diseñadora Uno- de moda uno como tenéis ilustrador- que ser diseñador Claro, de uno moda. como po, ilustrador ¿cachai? no va Claro, a el calzar diseñador de moda sabe tanto. dibujar Ujú. y aprovecha la herramienta del dibujo para facilitarse la pega. Claro. Pero no los ilustradores no podemos dedicarnos a diseñar moda, a no ser que seamos también diseñadores de moda, ¿cachai? Bueno, hay Sí. en ese caso hay un ilustrador que se llama Arturo Canepa, si Sí. no me equivoco, No, que es pero- ilustrador de moda. estoy confundiendo con otro Canepa. Ya, ¿cachai? Que es ilustrador de moda, o sea, hace ilustración como nosotros, pero todo inspirado en la moda. Ah, la y raja. trabaja en revistas de moda, blogs de moda, Claro, la raja. es súper conocido. Bueno, no sé, qué sé yo, ¿Cómo se también hay ilustradores que diseñan toda una línea de ropa distinta para una weá de ciencia ficción, ¿cachai? Que es la Claro. ropa que usaban los personajes de Moebius, por decirte algo, ¿cachai? Perfecto. Continuamos con el número 23, ilustración de patrones. Bueno, acá que hay en el campo hay hartos patrones. Claro. Este es el chiste de weón del... El chiste weón del día, weón. Hashtag chiste Chiste weón weón del del día. Ah, yo creo que se refiere a lo... más una pega de diseño gráfico más que otra cosa, weón. Los del sur súper enojados y hashtag el chiste weón del día. Claro. El chiste del santiaguino. Sí. Santiaguino weón. El santiaguino weón del día, weón. No, el diseño de patrones yo lo veo más como una pega que para hacer cortinas de baño, papel de comural, esa clase de... Papel de regalo, papel Claro, esa clase de- así. Bueno, igual hay ilustradores que se dedican, o diseñadores que se dedican solo a hacer esta weón. ¿De más? Sí, pues, qué sé yo, como cosas para casa y y Sí. relacionados. O de repente lo ponen en estos mismos stock photo, ¿cachai? A la venta y, Mira, y yo bajan. espero que la gente disfrute tanto mis chistes hueones. Tengo esa ilusión. Continuamos entonces. 34, ilustración de letras, lettering. Ah, bueno, Esta esa weá. weá, esa weá, esa weá. Yo no sé hacerlo, pero encuentro A acá. mí es una disciplina que me llama mucho la atención, weón. Me gusta mucho. De hecho, en mis ratos libres, así de nerd, Sí. weón. Cuando no estoy dibujando, ¿Hace weón. tag en las calles? Claro, claro, hago tag. Tío Claudio. ¿Qué dice tío Claudio ahí? No, ¿sabes por qué empecé? Porque me gustaba que cuando dibujo una página donde hay algo escrito, por ejemplo, una página de cómic en donde alguien llega a un pueblo y está el letrero que dice el nombre del pueblo, Sí. me gusta dibujar las letras. Y yo tengo re mala letra, pues, bueno. Entonces empecé como a estudiar esta weá del lettering y cuáles eran los principios, las formas, los porqués de las letras. Y sabéis que es una disciplina re interesante, weón. A mí me gusta un montón, weón. Sí, me gusta un montón. Buena. Bueno, acá. Además, sorry, tiene harto campo laboral, weón. Sí. Y además, si eres un buen calígrafo, porque así se llama la gente que hace lettering, tenía un montón de campo laboral y sin necesitar saber todo lo que sabe un ilustrador, ¿cachai? No necesitáis figura humana o De perspectiva hecho, para la weá, de ¿cachai? hecho Claro. ahora mismo, como se está volviendo harto a los letreros hechos a mano y Sí, todo, de sí. repente en los mismos restaurantes Sí. contratan gente que hace lettering específicamente Sí. para hacer su decoración. No, y incluso más los partes de boda o las tarjetas de cumpleaños y cosas por el estilo. No sé, hay harto campo laboral. pues. Acá aparece, incluye trabajos de caligrafía para multitud de productos como cómics, libros, letreros, carteles, señales, publicidad, etc. Ser un profesional del lettering, multitud de empresas estarán encantadas Sí, de bueno, contratarte. Igual convengamos que el lettering de cómics se hace generalmente en digital. Entonces, Ah, a pesar de ser la misma disciplina, es una forma distinta de abordar el trabajo. sí. Perfecto. Vamos al 35. ¿Alcanzaremos? Yo creo que sí. Ilustración artística. ¿Qué podemos...? ¿A qué se refiere con esa wea? ¿Se lo leo, tío Claudio? Léalo, porque es que yo considero que toda la ilustración es artística, pues, weón. No, pues hay una técnica. También. Fíjese, cada vez más son los ilustradores que encuentran su sitio en el comercial mundo del arte. En el comercial mundo del arte, Dios. Algunos se van a enojar con eso. Y exponen en galerías. La mayoría de estos ilustradores han conseguido destacar en alguna de las disciplinas anteriores y como consecuencia el mundo del arte se ha fijado en ellos. Pero supongo que puedes transitar del camino inverso, que consistiría en crear ilustraciones realmente buenas y enviarlas a distintas galerías. Pero yo considero a que esa eso. wea es ponerle etiquetas weón a las cosas Y nomás. la po, verdad, weón. si
somos sinceros, yo no le hallo ningún campo laboral a eso. No, pero es que Así, además, yo por lo menos además no- todo lo que se considera arte siempre fue ilustración, pues weón, si la Capilla Sixtina es un encargo que le hicieron a Miguel Ángel, pues weón, ¿cachai? Todos los grandes artistas de todos los tiempos han sido ilustradores, weón. La weá del artista que pinta lo que quiere y lo cuelga en una galería empezó en el siglo XX. Pero por ¿no? ejemplo acá se refiere a como al artista del que expone en galería. Lo que está diciendo es que hacía una ilustración y en vez de vendérsela a un cliente la exponía en una galería. Pero esa weá A ver, yo creo que aterrizado a la realidad puede ser, por ejemplo, estas ilustraciones que muchas veces venden colegas en feria. claro. Y te lo venden en forma Por ahí de... ¿Cómo se llama esto? Como con cuadritos. Impreso. claro. Pero yo cuadrito, ahí todo considero que hay una conversación más de fondo y que deberíamos haberla tenido antes de empezar a analizar esta columna huevona. ¿Qué Que cosa? es que la ilustración se debe enfocar desde dos perspectivas distintas. Y una es cuando se hace ilustración de autor y otra es cuando se hace ilustración por encargo. Y todas estas opciones de pega son ilustración por encargo, ¿cachai? Cuando el cliente te dice específicamente lo que necesita y en el estilo específico en el que lo necesita y con la técnica específica en que lo necesita, ¿cachai? Muchas de estas weas que salen en la columna son, en vez de sacar una foto, te llamamos a ti, weón, ¿cachai? Porque la wea que tenéis que fotografiar no existe, entonces te llamamos a ti para que la fotografíes, ¿cachai? Para que la dibujís. En cambio lo otro, que es la ilustración de autor, es cuando el autor propone algo con su trabajo. Que si yo estoy pensando en todos estos ilustradores que tienen un canal de YouTube y se graban a sí mismos dibujando la weá y la suben y después tienen una tienda Etsy en donde venden poleras o bolsitas con sus ilustraciones y viven de eso, ¿cachai? Y viven bastante bien por lo demás. O impresos también. O puede ser. impreso, o van a galerías y venden sus trabajos, venden originales, ¿cachai? Todo ese tipo de ilustración de autor es una cuestión completamente distinta de toda esta lista, pues, weón, ¿cachai? Y después está la otra forma de la ilustración de autor, que es la que te decían antes, que cuando el autor gana suficiente revuelo, lo llaman para hacer la mayoría de las pegas que están en esta lista, como portadas de libros, ilustrar notas o esa clase de cosas, pero con el estilo, con la impronta propia del autor ilustrador, ¿cachai? Entonces la cosa sirve porque lo ilustra tal persona. Si en este momento está escuchándonos el autor de este artículo, debe estar llorando. Si le mandamos un saludo muy grande, porque Un abrazo a Jorge. Nos Jorge, dio guión para hacer un podcast. Man. Ya, Pero bueno. y al tío Claudio le encantó la mano. Es más, yo creo que ya más de una hora me tiene ya medio choreado la Que columna, queda weón. ilustración de póster y carteles. ¿Qué otra, weón? Mira, en ilustración callejera igual hay un tema. Porque como decía, ahí están los artistas que hacen grafitis, cosas Sí, así. sí, sí. ¿Cachai? Y suponte está el caso de Crone o... Banshee. sí, igual. Bansky. Bansky, no sé cómo Sí, se Bansky. llama, weón. Crone, Bansky o Caps, igual. Yeah. ¿Cachai? Que eran grafiteros, pu. Y tuvieron tanto revuelo que los tipos empezaron a hacer otras cosas. Suponte, creo que Caps diseñó la etiqueta de una cerveza o zapatillas. Bueno, pero eso es cosas ilustración así. de autor, pues, weón. Claro, Lo que estábamos ¿cachai? hablando recién, Claro, pues, weón. por eso decía, porque se relaciona harto con eso. Y no sé, pues. Hay gente que ha hecho después cursos en doméstica, ¿cachai? Vende su merchandising de sus ilustraciones callejeras. Pero Bueno, para eso yo- tenéis que ser ilustrador de autor. Exacto. Claro, yo encuentro que esto está muy relacionado con lo siguiente, que primero la ilustración en callejera, relacionada con la ilustración de murales. Si bien no son lo mismo en algunos No, claro, casos, pueden estar muy relacionados porque los artistas se relacionan mucho uno de otro. Pero por ejemplo, Inti, que es chileno, e incluso ha hecho cosas para Nueva York, e incluso distintas partes del mundo. Es una carrera bastante interesante. El Sí. fin de semana conocí a un artista que sobre todo se basa en murales, y el tipo, ponte tú, en el caso de la Municipalidad de Valparaíso, esto fue hace unos años atrás, eso sí, en vez de hacer que las paredes simplemente la gente de la municipalidad lo pintaran de blanco, y mejor contratemos artistas que hagan algo con los murales, algo más entretenido. Me da la impresión de que cada vez tienen más cabida. Cada vez las municipalidades o ciertas instituciones entienden de que puede ser un aporte a hacer un buen trabajo, que es un aporte a la ciudad, al menos eso yo encuentro. Y ponte tú, cuando yo llegué acá el 2017 a conocer Temuco, yo vi mucho de eso. La pinta. Habían dos agrupaciones sobre A todo. la pinta de un ilustrador, perdón, un muralista o una agrupación de muralistas, lo desconozco, de acá de Temuco, son muy buenos o son muy buenos. Y yo hace rato no veo nada nuevo de ellos. No, Lo último no, que como hicieron que acá- desaparecieron. Claro, es que lo último que hicieron acá fue frente al almacén París, en un edificio
Sí, no, pero ellos también los contrataban harto para hacer murales en interiores. Sí, sí. Pero a mí me llama la atención que acá había una cultura de tanto de graffiti como o street art, como murales, y este último año como que desapareció. Sí, claro. Esa onda. ¿Sabes que no había recaído en esa weá? Sí. Bueno, si alguien que está escuchando el programa tiene alguna idea de por qué pasó eso. Bueno, yo sé que el último mural que hizo a la Pinta, acá por lo menos en Temuco, creo que fue justamente en el Tinta Cantina, que es un bar que queda en la Avenida Alemania, Filipe. ¿Cuándo fue eso? Creo que el año pasado, si no me equivoco. Ya. Sí. Pero como que desaparecieron y empezaron a ser reemplazados como por estos tags. Eso sería un cuanto horrible. Sí. Como que se fueron como arriba, así. No, fue muy raro. Pero sí, yo creo que si alguien está interesado en este tipo de disciplina, puede seguir la carrera tanto de Inti como otro artista que no puedo regular. Lo que no le veo ahí es cómo ganáis plata con eso, güey. Más allá de lo que decís tú, de que se convierte en ilustración de autor y al final lo que vendía el merchandising de tu pega. Pero es que suponte a la Pinta los contratan. Sí, pues a él lo contrataban para hacer. Sí. A ver, es tanto por el lado de concurso como por el lado de que instituciones te buscan, como puede ser cierta empresa o... Sí, claro. Y otra weá que es súper importante es que hay que entender que todas estas disciplinas de las que estamos hablando no tenéis por qué casarte exclusivamente con una. Tú podés dedicarte a hacer 3, 4, 10 cosas, ¿cachai? Podía hacer cómic y podía hacer ilustración fantástica y podía hacer ilustración literal. Bueno, está Javier San Martín de Valdivia, le mando un saludo a mi querido colega de esas tierras que, sí, bueno, no es que se haya dedicado a hacer cómic, hacía de vez en cuando cómic, pero en estos últimos años ha hecho sobre todo el tema de murales y street art. Y qué sé yo, eso lo ha llevado a ir a Colombia y hacer cosas muy entretenidas. Pero yo encuentro que es súper válido dedicarse un tiempo a una cosa, un tiempo a otra. Hay industrias que florecen en una época, ¿cachai? Que podéis ganar mucha plata y después esa industria decae y te puedes dedicar a otra. Y no pasa nada, ¿cachai? Ahora sí, hay hartas disciplinas que son bastante distintas unas de otras, como que se yo, hacer tatuaje o hacer cómic o hacer, ¿cachai? Son weas realmente distintas de la ilustración y que por ahí usan la herramienta del dibujo, pero que no son para nada parecidas, ¿cachai? Entonces, claro, como dibujáis, tú sentís que podías hacer todo lo otro y no es cierto, ¿cachai? Como, ¿sabes? Porque soy mecánico, puedo arreglar un auto y un avión y no es cierto, ¿cachai? Vos sabéis de mecánica, no sabéis de aviones, pues, weón. Y con la ilustración siento que pasa lo mismo, pero hay siempre un paquete de cosas a las que uno puede hincarle el diente y no sé, por lo menos 4 o 5 weas uno puede hacer sin mayor problema. Diseñar una caja de un juguete, ¿cachai? Con tu mismo estilo de ilustración con el que hacía una historieta o con el que hacía un póster, ¿cachai? Y no le veo problema, ¿cachai? Yo de pronto hablo con gente que es como, pero este weón hace como 4 años que no hace un cómic. Bueno, pero ha estado 4 años haciendo ilustraciones para esto y lo otro, ¿cachai? Y no tiene nada de malo, es como raro. Sí, y además que te puede ocurrir, que de hecho lo voy a enlazar con el siguiente punto, que a lo mejor en algún momento sí te salió la posibilidad laboral de poder dedicarte a una cierta cosa y después viste que tu interés se iba más por otro lado y no dejaste nunca de dibujar. Claro. En el caso que me ocurrió a mí, que lo voy a relacionar con ilustración para animación y entretenimiento, a mí me tocó hacer mucha ilustración para videojuegos, sobre todo indie. Y si bien me pagan y yo encontré harta pega en ese rubro, la verdad es que me aburría un poco. ¿Te aburrió? No, y ahí fue que en un momento del 2012 fue como, sabes que prefiero hacer cómic todo el rato que sé yo, piezas o ilustraciones para videojuegos. Claro, bueno, dependerá de cada cual, ¿no? Pero fue una posibilidad, en el fondo me empezaron a aparecer clientes por ese rubro y terminaba de trabajar con uno y después inmediatamente me aparecía otro y así. De momento dije, voy a parar con esto. Igual en ilustración para animación y entretenimiento tenía un campo bien grande. Sí, y muchos tipos distintos de ilustración, claro, porque y muchas especificaciones distintas. Es como que estáis metiendo muchas cosas en una misma bolsa. Además tení, no sé, pues, diseño de personajes, diseño de props, diseño de fondo, y toda la promoción de la wea, porque también hay que hacer póster para las películas y para la animación, hay que hacer concept, hay que hacer yo creo que ahí tenía un abanico bien grande de donde agarrarte como ilustrador. Sí, de hecho, para la producción cinematográfica hay una pega de ilustrador que muy pocas veces se menciona, y te he puesto en esta columna buena, no está, así que la vamos a mencionar en extra, que es que las productoras de cine, cuando graban una escena en donde aparece algo que está ilustrado, tienen que contratar a un ilustrador para que ilustre eso. Entonces, por ejemplo, si el auto llega a un hotel a mitad de la noche y se bajan y afuera hay un letrero que dice hotel,
hay un ilustrador que tiene que diseñar ese letrero, ¿cachai? Cuando entran al hotel, el tipo está leyendo una revista de caza y pesca, hay un ilustrador que tiene que diseñar la portada de la revista, po, weón. Para que aparezca en la película, po, weón. Porque no pueden llegar y ocupar cualquier letrero. La otra vez veía un mini documental de un tipo que se dedicaba no a ilustrar, pero sí a hacer esos props de las películas. Los diseños gráficos de la web. Sí. Claro, y de repente hay mucha pega, ¿cachai? Y de repente productoras que se dedican a hacer comerciales tienen sus propios ilustradores, las productoras que se dedican a hacer cortos y esa clase de cosas también. Y este es un dato, ¿ah? Productoras de cine en Estados Unidos, productoras chicas, hay miles, si es que no hay millones, weón. De que son 3, 4 flacos que arman una productora y hacen cortos o hacen películas de bajo presupuesto o esa clase de cosas. Hay caleta, weón. Yo llevo años trabajando con dos productoras de cine que hacen, para recaudar fondos para hacer las películas que hacen primero una novela gráfica. Y adivina quién dibuja esa web. ¿Cachai? Y hay una pega gigante, weón, de la que yo no tengo. ¿Y les va mal entonces? Claro. Bueno, ahora que lo decís, yo nunca he visto. No, sí, estoy hablando. He visto películas que se han hecho después de. Usted es bueno, tío, claro. Sí, no, pero es que no tiene que ver conmigo en realidad, weón. Pero lo usan como herramienta para recaudar fondos, ¿cachai? No es que se comercialice esa novela gráfica. El punto es que hay un campo laboral ahí. Otro más, además del que acabo de decir, escondido, claro, y que es gigante, porque de verdad estos tipos están acostumbrados a hacer películas, ¿cachai? Entonces cuando una película, por barata que sea, el presupuesto siempre está en millones de dólares, ¿cachai? Cuando le decís que hacer una historieta de 100 páginas vale $10,000, se te cagan de risa. Puta, haceme 3 historietas, ¿cachai? Ni se arruga cuando les decís $100 por página, weón. Y es claro, esas historietas no se van a publicar nunca, porque a pesar de que las imprimen y todo, son para regalárselas a los productores ejecutivos que son los que ponen las lucas. Bueno, en fin, ahí acabo de tirar otra papita. Y si quiere pedir pega, escribe en Google productora de cine, filmmaker o como se diga en inglés, se mete al sitio web de la web o a la página de Facebook y le manda un mail diciendo: oye flaco, soy ilustradora, hago historieta, te interesaría, bla 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 bla. Papita. Papation. Ya con esa va a tener más pega que con toda esa columna buena que estaba analizando. Los secretos de tío Claudio. 40, ilustración de storyboards. ¿Cómo? ¿40? 40. Número 40. ¿Cuántos te saltaste, güey? Puta, que no Pero me vino ninguna rima, güey. 40, ilustración de storyboard. No sé si quién quiere comentar. Yo hice storyboard un tiempo atrás. Comente usted, tío Claudio. Pero he comentado todo el rato. Yo, don Diego. Pero yo nunca he hecho storyboard. ¿En serio? Nunca. No, güey. Me han ofrecido, pero como tienen esa mala fama de que hay que hacerlo para ayer y no están bien pagados. Es que hay que hacerlo. O a veces sí, pero. No, es que hay que hacerlo para ayer cuando es para publicidad. Sí. Lo que pasa es que la poca pega de storyboard que hay aquí en Chile es para publicidad. Yo hice para publicidad, pero hice como 2. Yeah. Y no, tampoco me gustó. Puta, ¿sabes que yo hice un tiempo para estos videos de explicarle a los trabajadores cosas? ¿Cachai? Hice para una ISAPRE, bueno, no me acuerdo, no la vamos a mencionar tampoco. Y también hice para publicidad, y hice para una corto de cine, y hice harta, güey. Y claro, en publicidad así como decís tú, pues, de que las weas siempre son pa' ayer y que siempre hay que hacerle 100 correcciones, ¿cachai? Y los directores son medio retrasados porque te piden una wea y después quieren otra completamente distinta, ¿cachai? Bueno, en fin. Y no es tan bien pagado como uno cree. En general no está bien pagada la pega de storyboard, weón. No está bien pagado. Personalmente la encontré fome, weón. Me esperaba otra cosa. No, yo sé que yo encontré que es la misma wea que hacer cómic, ¿no? Pero no termináis los dibujos, son como dibujos a lápiz. Y lo otro es que uno puede ir muy rápido, porque como no necesitáis que sean bonitos, ¿cachai? Lo que sí es que encontré que era como... A mí el flaco que me ofrecía la weá era como... que iba a ser mucha plata. Y después al momento de hacerlo en realidad no era tanta plata. Bueno, era como que ganáis las mismas 40 lucas al día, ¿cachai? Y es como, bueno, si para ganar 40 lucas al día sigo haciendo cómics, pues bueno, gano 60, ¿cachai? Pero igual ahí hay harto campo, por lo menos acá en Chile. No, ¿cachai? y además hay campos gigantes en el mundo, porque de nuevo, vuelvo a pasar el mismo dato. Hay productoras de cine en todo el mundo y usted puede mandar mail y ofrecerse como storyboardista. Ya, perfecto. Al 41 ya nos queda poco. Ahí sí que sí, yo digo que esa es una de las pegas que pueden hacer los ilustradores, pues bueno. Sí, ahí sí pero sí. Igual yo creo que hay que tener conocimientos de narrativa. De narrativa, o sea, sí. es lo que Y está de más cámara cercano, también. es lo que está más cercano al cómic. Sí. Pero en ese Sí, sentido, yo siento que a lo mejor un dibujante de cómic se puede adaptar mejor a un storyboard que un ilustrador. Sí, todo el rato. Todo el rato. Ya, 41 concept artist.
que es algo que también nos puede resultar cercano. Sí, sí. Bueno, concept art es básicamente diseñar conceptos, pues, llevar los conceptos a la gráfica, cosa que los pueda ver y entender Y cualquier que persona. comúnmente se ven películas, en series, que cuando... Tiene un campo enorme. Sí. Y hoy en día es la industria que más plata genera. Bueno, después del porno, no creo que se haga mucho concept art tipo porno, pero hay en videojuegos un campo enorme, en cine un campo enorme, en televisión es enorme. ¿Cachai? Escenarios, personajes, situaciones. Vehículos, armamentos, bueno, es enorme el campo para esta wea. Y de nuevo lo mismo que decías tú delante del entretenimiento, hay muchos campos muy distintos y muy específicos. ¿Cachai? Generalmente los tipos que diseñan personajes no se dedican a diseñar escenarios y viceversa. ¿Cachai? Claro, como que es tan específico el rubro que hasta hay gente que solo dibuja props, así como el librito que está en tal parte. Tal cual. Claro. Y otra cosa que de nuevo el nivel que hay acá es muy alto. Sí. Es muy alto. Pero la industria es tan grande que alcanza para todo, Sí. weón. De hecho, acá lo comenta, es un sector muy competitivo. ¿Qué remego Gracias. Que cada vez cuenta con gente más talentosa, por lo que si quieres destacar en este mundo vas a tener que trabajar muy hard. Oye, paso el dato, en YouTube hay muchos de los tipos que se dedican a hacer diseño de conceptos, tienen canal de YouTube y muestran procesos de su trabajo y dan datos y dan qué sé yo. Y de verdad, una weá que te vuela la cabeza, weón, ver a esos tipos trabajar, weón. Porque en 3 minutos, en 4 minutos, con puros manchones prácticamente, hacen una weá increíble, weón, increíble. Sí, no, tienen ahí un manejo de muchas técnicas y mucho conocimiento que lo saben sintetizar de una manera increíble. El manejo de los programas, cómo ahorrar tiempo. Oh, wow. Sí. Y vamos al último. Ahí lo último. Ilustración para juegos de mesa y rol. Ya lo habíamos mencionado. Sí, de hecho. Sí, podemos incluir ahí las cartas, los juegos de cartas. Sí, acá dice muchos ilustradores se dedican paquetes de únicamente juguetes. a crear cartas, mapas y personajes de juego de rol. Además, debido a la cantidad de estilos de juegos, hay sitio para todo tipo de ilustradores en este mercado. Que es verdad. Sí, sí, sí. Hay unos juegos de cartas que es más infantil, por algo será más cartoon la ilustración, como otros que serán, no sé. En el caso de Mito y Leyenda, no sé si se cuenta dentro de los juegos de cartas. Sí, claro. Sí. O de mesa. Pero la cosa es que... Todo es juego de mesa. Y qué sé yo, va a ser algo más pictórico, más realista. Bueno, igual ahora hay como un boom de los juegos de mesa, ¿cachai? Sí. Hay mucho campo laboral ahí. No, y aparte hay muchos juegos de mesa independientes Sí, también, pero sí. muchísimo, con Kickstarter y esa clase de cosas. No, y no solo en Kickstarter, sino igual acá se están haciendo, de hecho en Temuco se están haciendo Qué buena, no tenía idea. de juegos de mesa. Cuente. Yo estuve trabajando con unos chicos en un juego de cartas, Buena. ¿cachai? Pero trabajando en ellos supe que hay otros grupos, ¿cachai? Que se dedican como, están empezando a hacer juegos de... Sí, en Valdivia está la tripulación Valdivia que como empresas se dedican a vender juegos de mesa para colegios y empresas. En Santiago creo que había los que sacaron Chile en Viñeta, antes habían hecho un juego de mesa igual de cartas. Sí, se llama Tabula Rasa. Sí, Tabula Rasa. De hecho, Tabula Rasa era una editorial que se dedicaba a hacer juegos de mesa y juegos de cartas y esa clase de cosas. Después se dedicó a hacer historia. Claro, ahora este último tiempo como que hay un boom así tremendo. No, pero incluso hay una convención que es así como la FIC, pero se llama Tabletón o Tabletop o algo así, que es de puros juegos de mesa en Santiago. Así que hay harto campo laboral y como te digo, de nuevo, el mundo, ¿cachai? Hay un montón de demanda y qué sé yo. Mira, acá aparece al último una nota al pie, o pie de nota, como que usted quiera en realidad, que dice: soy consciente que he dejado algunas otras salidas profesionales en el tintero, así que iré actualizando este artículo a medida que se me ocurra más tipo de ilustración. En todo caso, échame un cable y déjame un comentario en todo caso de que se te ocurra algo que no haya incluido. No, pero yo más allá de criticarle el hecho de que no haya incluido algunos campos, porque es imposible incluirlos todos, porque yo soy de la idea de que son infinitos, lo que yo encuentro es que está mal enfocada la columna. No hace esta división de autor versus encargo, y en segundo lugar, muchas de las disciplinas que él toca son disciplinas de otra cosa que se sirven del dibujo o de la ilustración, ¿cachai? No es pega a las que los ilustradores puedan abordar. Y en tercer lugar, tiene el problema de que algunos de los ítems son géneros de ilustración, temáticas a las que uno puede abordar, y otros son campos laborales. Entonces es confuso, ¿cachai? Yo estaba pensando armar este podcast de hoy en base a campos laborales distintos, pero al final terminamos haciendo agua porque
no sé. En fin, no tengo que echar chucha y hablar durante 1h20, weón. Sí, que yo creo que ya es suficiente Sí, y extendernos ya sería hacer sufrir a los auditores. Sí, también. vamos a Nosotros ya estamos sufriendo. agregar un par de chistes de peo ahora y cerramos. Sí, ¿qué chiste nos puede contar? Ya. En fin, vamos, y al final siempre los tenemos que cortar. Los mejores chistes de este programa están censurados. Oye, en serio, contémosle eso a la gente. Sé que nosotros hablamos mucha chucha y echamos mucha talla, pero después viene el editor y corta la mitad de los chistes porque son Queda la coincidencia que usted. Sí, güey, pero es que cuando estoy grabando el programa soy harto más permisivo con lo que digo que cuando lo estoy editando. Pero les queríamos contar que vamos a abrir un Patreon. ¿Dónde van a estar todos esos chistes? Usted por una módica suma al meme para poder escuchar. Oiga, todo sí, lo si usted quiere, póngale hashtag Patreon. Abre el Patreon. No habrá ningún Patreon. Los chistes que contamos, bueno. Después nos van a echar, güey. Van a hacer van hashtag. a funar. Cierren el Patreon, güey. Bueno, agradecemos a toda la gente que haya llegado hasta acá. 42, bueno, no sé si completamente 42 rubros específicos, pero... Pero ahí nombramos como 10 que no estaban en la columna buena. Así que... Sí. Parece más video de Dross esta wea. Sí. Todo mula, güey. Perturbador. No podrás creer el último. Sí. Pero le agradecemos a la gente que haya llegado hasta acá. En verdad les vamos a rogar que nos den un like. Y nada, nos estamos viendo en el próximo capítulo. Y que lo pasen bien, pórtense bien. Sí, y recuerden comentarnos, Y suscribirse. acuérdese de la campaña de coméntele del podcast a un amigo. La mayoría de los podcasts son mejores que este que hicimos hoy. Sí, sí. Oiga, tío Claudio, y además usted está subiendo los audios a Evox. Ah, ¿verdad? Ahora estamos en Evox, así que nos puede escuchar también en Evox. Deberíamos haber dicho al principio esta wea, pero los enlaces a Evox están en la caja de información de este mismo video en YouTube. Y si es que nos está escuchando en Evox, acuérdense que también nos puede escuchar en YouTube. Así que los enlaces a YouTube van a estar en... No sé si Evox tiene caja de información. Sí, tiene. Van a estar en la caja de información. En Evox subí los podcasts hace unas 2 o 3 semanas. No lo ha escuchado nadie. Nadie. Mal ahí, piscolazo, mal paso. Ni una escucha de Evox. Ni una. Y a Piscolazo mal paso, que lo queremos mucho. Es que güey, una mañana entera para subirlo a Spotify. En serio, güey, una mañana entera para subirlo a Spotify y no pude, así que yo soy retrasado en esta clase de cosas y me cabré, güey, están en Evox, ya si no te gusta YouTube, escúchalo en Evox, güey, no pueden más, güey, ya. Bueno, un abrazo, quiero mucho. Qué mala noticia para Picolazo. Bueno, para cerrar, nos despedimos y le agradecemos el acompañarnos durante esta hora y casi media. Hasta luego. Chao. Adiós. Piscolazo, perdón, me equivoqué.